Ok, ¿qué tal mis queridos amigos? Les habla el doctor Wenceslao Quispe-Soria, experto en gestión de consultorios dentales. La idea es conversar hoy día o dar unos tips sobre qué hacer con el consultorio dental después del coronavirus. Esta es una pandemia que nos ha afectado a nosotros en el Perú y que lo estamos sobrellevando con el tema de la cuarentena. Pero la gran pregunta es decir, ¿qué vamos a hacer después que pase esta cuarentena o cómo lo vamos a manejar dentro del tema del coronavirus? ¿Qué hacer con el consultorio dental? Es importante conocer algunos tips, con 4 que vamos a dar hoy día y que vamos a hacer otro este fin de semana, y así vamos a dar una serie de tips y consejos para que a todos los dentistas que pueden acceder a este tipo de información puedan realizar este tipo de asistencia, apliquen esos conocimientos que de repente nos va a ayudar para tratar de solucionar ese tema del coronavirus en lo que afecta a la odontología. Lo primero que tenemos que manejar es reducir los gastos generales de inmediato. Nosotros manejamos cierto efectivo, de repente nuestras cuentas, y tenemos que determinar cuánta plata tenemos. Estamos hablando en el tema del consultorio dental. Tenemos que manejar la opción de cuáles son nuestros costos fijos, ¿no? Es decir, cuáles son determinar cuáles son nuestros costos fijos y también nuestros gastos opcionales. Es decir, hay cosas que nosotros de repente vamos a tener que hacerlo en estos primeros meses para tratar de solucionar, para tratar de reducir una serie de gastos, ¿no? Para poder compensar o equilibrar la economía del consultorio dental. Lo que tenemos que hacer es calcular la cantidad de gastos mensuales, ¿no? Miren ustedes, en este slide nosotros podemos decir, ya hemos determinado cuánto efectivo tenemos. Perfecto. Ahora tenemos que determinar cuáles son nuestros gastos, ¿sí? Para que nosotros también determinemos cuánto tiempo vamos a vivir con el efectivo que se tiene. Esto es casi como si a partir hacemos un consultorio en la cual vamos a tener que invertir para aperturarlo, ¿no? Acá ya hemos hecho la inversión, tenemos el consultorio, pero ahora lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo el consultorio va a elevar, ¿no? El tema de la producción del consultorio para que nosotros podamos decir que mantengamos un punto de equilibrio. Es decir, esta plata tenemos, vamos a gastar esto y los gastos, esto cuánto tiempo me va a soportar. No vamos a pensar nosotros que termina el tema de la cuarentena, abrimos el consultorio y todos los pacientes vienen corriendo. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Primero, porque existe un tema de desconfianza de toda la población con respecto a ir a lugares. Veamos ustedes lo que tenemos con los supermercados, con los bancos, a todos los lugares en los cuales las personas pueden ir. Ya se están tomando algún tipo de medidas, es decir, 1 metro de distancia, no aglomeraciones. Entonces, existe ahorita un miedo, ¿no?, razonable de la población para asistir a lugares externos, a lugares públicos. Y el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que la gente no va a tener mucho efectivo o no va a tener recursos. Cuando uno tiene un tipo de problemas como la cuarentena, va a limitar todos sus gastos a las necesidades básicas: alimentación, algunos servicios, transporte, lo básico. Y luego sobre esto recién va a decir, bueno, voy a invertir en este tipo de otras necesidades. Entonces, como ahorita hay una tensión muy grande en la población, las inversiones van a parar. Obviamente, todo el mundo que tenía pensado voy a hacer esto, va a parar todo, hasta ver y evaluar cuándo nosotros vamos a tener un equilibrio, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, de la economía, ¿no?, de la estabilidad para poder desarrollar. Pero en este momento la gente no tiene dinero, igual que nosotros de repente, ¿no? Entonces, esta ecuación es muy importante
porque nosotros tenemos que ser muy conscientes de decir, esto es lo que tenemos y cuánto tiempo nos va a durar el consultorio. Pero tenemos que actuar, porque el consultorio tiene que avanzar, ¿no? Tenemos que ver cuáles son los gastos más importantes que tenemos en este tipo de casas. Es el local, es la planilla y son los servicios básicos, agua, luz, teléfono, ¿no? En el tema local tenemos que negociar ahora, porque si no hemos trabajado, habría un sustento de negociación con nuestros arrendadores, perdón, para tratar de negociar lo que es el pago, ¿no? Aquí vamos a tener que utilizar un tema muy importante en negociación, ver la solidaridad, que así cuánto pedimos a todos, para tratar de que, los dueños de los locales de los consultorios pues no den ese equilibrio, ¿no? Si es tu local, pues no hay ningún problema, ¿no? No vas a tener ese problema. El tema del otro es con la planilla, es decir, con los pagos que tienes que hacer al personal, ¿no? Es decir, cuánto es lo que cuesta y eso es lo que va a tener también que decir, esto voy a tener que invertir para pagar a la planilla. Y el tema de los servicios que son básicos, pues no funciona el consultorio sin agua, sin luz y pues sin teléfono, sin internet, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? De repente reestructurar los horarios ahorita para ver, no sabemos, por ejemplo, termina la cuarentena y cómo hacer el tema del toque de queda, va a haber toque de queda, no va a haber toque de queda, si hay toque de queda, a partir de cuándo, eso tenemos que evaluar muy bien. Y también con los turnos del personal, ¿no? Es decir, necesitaríamos tener a todo nuestro personal en todos los horarios a full o esto va a variar. Obviamente, esto va a ser un análisis muy importante para tratar de establecer el equilibrio en el consultorio. No queremos nosotros, es decir, bueno, tenemos el personal, trabajamos, pero ¿y ahí cómo le pagamos? Esto es un elemento de un análisis muy importante. Las proyecciones indican que después de este coronavirus y nosotros vamos a iniciar el consultorio, vamos a trabajar más o menos al 25%, la cuarta parte de lo que trabajamos en enero, que es un mes bastante interesante, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿no? Y esa es la proyección que se hace en todo el tema de las industrias, en todo el tema del comercio y del servicio, es decir, vamos a poder nosotros pagar todos nuestros gastos trabajando el 25% de la producción, eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces, de acuerdo al análisis que nosotros tengamos, vamos a poder sincerar nuestra situación del consultorio. Otro elemento importante son nuestros colaboradores, ¿no? En el consultorio, conversar con ellos, evaluar el tema, cómo vamos a trabajar, ¿no? Porque si vamos a hacer una serie de cambios, tenemos que evaluar. Es decir, nosotros tenemos que ponernos la camiseta de nuestra gente también, pero hay que ser muy reales para decirle las cosas que esto es lo que se va a hacer, ¿no? Aliviar cargas. Con respecto a los gastos que nosotros vamos a tener prioritariamente. Otro elemento fundamental es comunicarnos con nuestros pacientes, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no? El comunicar que hemos cerrado, porque hemos cerrado el consultorio, cuál es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estamos adecuando el consultorio de tal forma que la seguridad del paciente es nuestra prioridad. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? La seguridad ante todo. Obviamente debemos manejar una base de datos, la comunicación es muy importante con nuestros pacientes para indicarle que estamos mejorando el consultorio para que el paciente cuando venga a atenderse pues tenga todas la seguridad del caso de que ya se va a ser atendido de la manera correcta, de donde no va a haber un contagio en el consultorio dental, él no va a ser contagiado, no lo vamos a contagiar y eso es algo muy importante. Tenemos que programar a los pacientes, tenemos que evaluar también cómo vamos a trabajar ahora con este tema, porque no vamos a encontrar una sala de espera llena. Ahora, si tenemos en cuenta que debemos tener un metro y medio de distancia entre cada persona, imagínate en la consulta dental, tenemos que manejar esas variables. Y esto va a durar todavía un tiempo, ¿no? O como, por ejemplo, a veces vienen los pacientes y entran pues al consultorio dental como 3 personas, ¿no? Papá, mamá, la abuelita, el hijo. Imagínate, tenemos que definir que obviamente tiene que entrar al consultorio y al tema básico de la consulta solamente el personal mínimo indispensable.
Y también no podemos tener también mucho personal en todo el ambiente del consultorio, tiene que ser el mínimo indispensable, ¿sí? La bioseguridad, la atención del paciente es algo muy importante. Entonces, en base a todo esto, tenemos que también ver cuáles son las debilidades del sistema de trabajo en el consultorio. La bioseguridad como elemento importante, ¿no? Por favor, tenemos que reforzar mucho ese tema. Tenemos que ver el tema de, por ejemplo, de todo el instrumental, seguir todos los protocolos de limpieza, ¿no? Esterilización. Tenemos que ver el tema, por ejemplo, de la escupidera, tenemos que ver el tema de las jeringas triples, de los suctores, de las turbinas. Imagínense ustedes, si teóricamente tenemos 10 pacientes, ¿cuántas turbinas deberíamos tener? Teniendo en cuenta que el aerosol es uno de los elementos que está comprobado que es un elemento, una vía de contaminación, ¿no? La limpieza entre paciente y paciente de todo el sillón dental, con los bactericidas antisépticos del caso, o sea, todo esto debemos que mantener. Estamos hablando del tema de la sala de espera, cuál es el protocolo de bioseguridad en la sala de espera, cuál es el protocolo de bioseguridad con nuestro personal asistencial, debe usar guantes, debe usar mascarilla, gorro, si estamos en el segundo piso, el pasamano de la escalera, bueno, todo tiene que ser manejado en base a altos protocolos de bioseguridad. También tenemos que ver también el tema de los protocolos de trabajo, porque si vamos a tener más seguridad para nosotros y para el paciente, pues tienen que haber elementos de protección también para el paciente, ¿correcto? Debe ponerle, por ejemplo, unos lentes protectores también, ¿no? Entonces, y así una serie de elementos que sean importantes para el trabajo de la consulta. Y tenemos que tener también el tema de cómo vamos a retener o fidelizar a nuestros pacientes. Yo lo que pienso es que nosotros le demostramos al paciente que tenemos altos niveles de bioseguridad, ¿no? Protocolos adecuados de trabajo, le vamos a dar la confianza de que el paciente va a venir a atenderse y no va a ser contagiado, ¿no? Ni entre los pacientes ni con el personal de apoyo. Es importante manejar estas variables porque son fundamental para que las personas puedan otra vez tener esa seguridad de atenderse en la consulta. Yo sé que no es algo sencillo esta situación, pero no existen problemas, solo son pruebas que hay que superar, ¿no? En términos generales, tenemos que estudiar bien, ser muy sinceros en la situación del consultorio, tenemos que ser francos con nuestros colaboradores y tenemos que tener estos elementos importantes de bioseguridad para el paciente, ¿no? La prioridad ahora es la seguridad para nosotros, para nuestro personal y para los pacientes. Si hacemos este equilibrio, definitivamente vamos a tener ya un éxito para la recuperación y recuperar la confianza de los pacientes para atenderse en un consultorio dental. Estamos programando otros videos para ya poner más énfasis en estos elementos de protocolos que tenemos que hacer, cómo debemos manejar las diferentes variables del consultorio y también son elementos de bioseguridad. Es una serie de videoconferencias que estamos haciendo y que por supuesto también, si tienen alguna pregunta, algún comentario, mi correo está ahí y creo que esto es parte de todos, poder dar estos consejos para ser realistas y tomar las medidas del caso para poder solucionar la atención y que los consultorios sean unos elementos fundamentales de nuestro trabajo, ¿sí? Creo que podemos hacerlo, así que, pero quienes van a desarrollar aquellas personas, aquellos colegas que ponen énfasis en los elementos que hemos dado dicho, en los pacientes, en la bioseguridad y en los protocolos de trabajo. Entonces nos vemos hasta la próxima ocasión. Ya saben, cualquier cosa, mi correo está ahí y que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos.